Universidad Tecnológica de Panamá, Facultad de Ciencias y Tecnología, Departamento de Ciencias y Humanidades, Área de Geografía e Historia, Licenciatura en Comunicación Ejecutiva Bilingüe, Geografía Turística de Panamá. Hoy les presentamos la ruta de las orquídeas en Panamá. Orquídeas forman probablemente la familia más extensa de plantas alrededor del mundo, pues contienen 25.000 especies distintas. Aunque su color, tamaño y textura suelen ser distintos, lo cierto es que tienen una estructura básica que se componen de 3 sépalos y 3 pétalos, pero uno de ellos suele ser distinto y este es llamado labelo. También son monocotiledóneas, lo que quiere decir que solo tienen un cotiledón en su embrión. Su sistema reproductivo es llamativo para las abejas y los hongos. Gracias a su capacidad de adaptación, han logrado desarrollarse en todo el mundo, dejando su clima natural, que era el trópico. Actualmente, los científicos están buscando diferentes tipos y nuevas variedades de estas plantas, y no solamente eso, sino que están buscando usos nuevos para ellas. Su nombre científico es Orchidaceae, data del siglo V a.C. y fue dado por el filósofo griego Teofrasto, que nombró la primera flor orquis. Esta palabra de origen griego hace referencia a los testículos. El erudito, que escribió el primer tratado sistemático de botánica, dio este nombre a las plantas, pues notó que tenían 2 tubérculos redondeados en la base de sus raíces, que vio que se asemejaban mucho a los testículos de los varones. Esto originó el actual nombre de orquídeas. Tras la primera datación de las orquídeas en el siglo V a.C. por el filósofo griego Teofrasto, se puede volver a ver una mención de ellas por Dioscórides en una de sus citas sobre botánica, las cuales fueron publicadas en el siglo I después de Cristo. En la América preconquista se reconoció esta flor por su variante Vanilloideae, que abarca más de 70 especies, entre ellas la vainilla. Los aztecas utilizaron esta vainilla como bebidas fragantes y alimentos. Las primeras clasificaciones de las orquídeas se dieron en el siglo XVIII por el botánico Carlos Linneo, que habló sobre ellas en su compendio Species Plantarum. La popularidad de estas flores crecieron tanto que especialistas como Charles Darwin se interesaron en ellas, especialmente por su proceso de reproducción. A partir del siglo XIX, los expertos se han centrado más en las diferencias y variedades que hay entre estas plantas, y durante los últimos años se han ido creando híbridos para poder crear nuevas especies de orquídeas, con tal de salvarlas de la extinción creada por el ser humano. Su capacidad para adaptarse es notable, pues muchas están bajo mar y otras se pueden encontrar en tierras altas. Por ejemplo, muchas viven en árboles, otras viven en rocas, en tierras e incluso en ambientes subterráneos. A pesar de lo que mucha gente cree, ellas no son parásitos, pues aunque vivan en árboles no se alimentan de él, sino que lo utilizan como vehículo o como método para acercarse aún más a la luz del sol. Mi nombre es Casey Ortega y hoy les voy a hablar un poquito sobre la historia de las orquídeas en Panamá. Esta información fue recopilada del documento Un listado actualizado de las orquídeas edades en Panamá. Como toda historia tiene un comienzo, el de esta fue en el año 1700 con James Wallace. Podríamos decir que James Wallace fue el primero en hacer recolecciones de plantas en el país. James Wallace hizo recolecciones en Nueva Caledonia y en la costa atlántica de la comarca Cunayala, lo que hoy en día es Punta Escocés e Isla de Oro. En esa época no se hicieron estudios de especies y tampoco se encuentran registros de orquídeas en la literatura. El primer registro documentado de una orquídea en Panamá fue de una catacetum, y esta fue una ilustración de José Guillot, la cual se inspiró en una recolección de Luis Nee en la isla Taboga en el año 1790. Esta expedición fue guiada por Alessandro Malaspina entre los años 1789, cuales fueron la Aspasia epidendroides, la Exisia vindetata, Dichea panamensis y también la Oncidium ampliatum. Ahora hablaremos sobre la expedición botánica The Voyage of the Asian Elves, sulfurente entre los años 1836 y 1842, pues no se reportaron tantos registros de orquídeas. Cabe resaltar que esta expedición estuvo a cargo de Richard Higgins, George Berkeley y Andrew Sinclair.
Estas son algunas de las pocas especies que se pudieron encontrar. Estas especies son típicas de las zonas costeras y también corresponden a las primeras especies de orquídeas encontradas para Centroamérica. Ahora les hablaré sobre Berthold Simán. Berthold Simán hizo su primera expedición en Panamá en el año 1846, en donde descubrió 104 especies, y también es el autor de la obra Florae of the Isthmus of Panama, la cual fue publicada en el año 1854. Joseph Waiskiewicz fue el primero en emprender una seria expedición en el interior del país. Esto sucedió en el año 1848, en donde cruzó la intrínseca cordillera de Talamanca. Inició andarín en el Pacífico y ascendió por Dolega hacia Boquete y el volcán Barú, el cual es nuestro punto más alto, para terminar en la Laguna Grande del Caribe. En 1850 registró 18 especies, las cuales fueron principalmente de la provincia de Chiriquí y Veraguas. También en 1851 retornó al país, en donde introdujo especies nuevas vivas a Europa. Con la construcción del canal, los trabajos florísticos aumentaron, y esto se dio entre los años 1904 y 1914. Henry Pittier entre los años 1910 y 1912 hizo recolecciones en el proyecto llamado Biological Exploration of Panama del Smithsonian Institute, en donde recorrió sitios como Colón, Darién, la provincia de Chiriquí, San Blas y el puerto de Valdivia. Ruben Schlestadt denominó a Boquete en tierras altas de Chiriquí como el dorado de los orquidiófilos en Panamá, en donde descubrió 18 nuevas especies de las recolecciones hechas por Henry Pittier. En 1918 recolectó especies como Lephantes maxoni y L. esiliata. Charles Wesley Powell exploró el país junto a Bell A. Hunter. En ese entonces sería el más grande descubrimiento de orquídeas, ya que Powell fue uno de los primeros, o fue más bien el primero, en hacer estudios y recolecciones de orquídeas. Él mantuvo una gran colección de orquídeas en las centrales de Balboa en la ciudad de Panamá. Cabe resaltar que la contribución de orquídeas estuvo a cargo principalmente de L. L. Williams y P. H. Allen. Ahora hablaremos sobre Robert L. Drexler, quien ha sido el mayor o más importante científico que ha hecho estudios aquí en Panamá en base a las orquídeas, y adicionó al catálogo de plantas vasculares más de 150,000 especies. Y también gracias a él, muchos otros científicos han estado interesados en hacer estudios aquí en Panamá. Como por último punto, podríamos concluir con que los listados de especies son de mucha importancia y ayuda, ya que nos brindan un panorama más acercado a la realidad de las diferentes especies en un sitio. Hola, ¿qué tal mi gente? Mi nombre es Lourdes Madero y en estos momentos te voy a explicar la ruta de la orquídea. Bueno, ¿en qué consiste esto? Que tenemos que tener en cuenta de que la orquídea se exporta, así que vamos a ver algunos conceptos primero para poder entender cómo se da este proceso de exportación y también de importación que se hace aquí en Panamá. Algunos conceptos que debemos entender son logística, cadena de suministro, cadena de frío y trazabilidad. Y vamos a ver cada uno de ellos. El primero es logística. Debemos entender de que logística es un concepto que viene de los militares. Y tú pensarás, ¿pero qué tiene que ver lo militar con una flor? Bueno, que este concepto lo utilizaban ellos para poder coordinarse de una manera correcta y actualmente se utiliza en el mundo de los negocios. ¿Cómo así? Bueno, que la logística te permite llegar a un cliente correcto, el producto correcto, la cantidad correcta, en el lugar correcto, en el tiempo correcto. Estos 5 correctos permiten que se pueda hacer negocio de la mejor manera.
Y la trazabilidad de la orquídea no se escapa de esto. Entonces, debe pasar por algo que se llama también cadena de suministro. Y es exactamente eso, una cadena en la cual hay diferentes eslabones para que pueda haber esa ruta que debe llevar esta planta. Y además de eso, entender que debe pasar por lo que es la cadena de frío. Esta cadena por la que debe pasar debe ser de frío porque debido a que es una planta, debe mantenerse fresca para que pueda llegar a su cliente final. Y a través de todo este recorrido también se hace lo que es la trazabilidad, que es el control en cada punto de la cadena de suministro. Entonces bien, vamos a ver un poco más a detalle cómo se da esto desde el cultivo de la planta hasta que llega al cliente. En primer lugar debemos entender de que la orquídea es una planta ornamental y hay muchas variedades en el mundo. Entonces muchas de estas necesitan sustratos específicos para poder crecer de la mejor manera y estén bonitas. Una vez sean cultivadas, los cuales toma de 2 a 5 años, dependiendo del tipo de orquídea, deben ser cosechadas, las cuales deben colocarse en una caja de madera. ¿Y por qué de madera? Porque la madera permite que un producto orgánico se mantenga fresco y que pueda llegar a su cliente. Cuando se colocan en cajas de madera, deben colocarse luego en un lugar frío, usualmente en un contenedor o un almacenamiento frío. Debe mantenerse toda la temperatura controlada para que la planta no muera y pueda llegar fresca a su destino. Después de esto debemos ver la parte del transporte, que debe ir desde el transporte aquí en tierra hasta llegar al aeropuerto. Esa ruta también debe ser fría para mantener la frescura de la planta. Una vez llega al aeropuerto, obviamente va en avión. Y tú pensarás, ¿pero por qué avión? Bueno, porque el avión, además de que es rápido y es un poquito caro, es el transporte ideal, pues, para poder mantener lo que es la frescura de esta planta y llega a su origen de destino de la mejor manera. Cuando llega a su país destino, usualmente deben pasar por procesos fitosanitarios para ver que la planta esté bien. Y por último, llegar a su distribuidor o llegar al cliente destino, el cual debe darle ciertos pasos para poder cuidar la planta y bueno, pues mantenerla en su casa o en su negocio. También debe, según como ya mencioné, según el tipo de orquídea, darle los cuidados especiales que cada una merece para que se conserven bonitas y pues puedan crecer muchas más. Bien, algunas de las asociaciones que aquí en Panamá se dedican a educar y enseñar acerca de las orquídeas, de cual puedes ver muy buen contenido en Facebook, son Aprovaca, que viene siendo la Asociación de Productores de Panamá en el Valle de Antoni y Cabuya. Esta es una organización sin fines de lucro que fue creada el 22 de agosto del 2002 y exactamente busca eso, conservar y preservar esta linda especie que está en peligro de extinción por la exportación descontrolada que se ha hecho de esta. Y también tenemos la Asociación de Orquideología de Panamá, que también es una organización sin fines de lucro que busca educar, cultivar y preservar esta hermosa flor que es ornamental. Así que puedes buscar más de ellos, como te mencioné, en Facebook, aprender mucho de su contenido que tienen y ver las hermosas fotos que ellos han tomado de esta linda flor. Hola, mucho gusto mi gente, soy Antonio Mejía y hoy les vengo a hablar sobre la exportación de orquídeas en Panamá. Según la prensa.com, en 2003 Hacienda La Loma Linda exportaba el 90% de su producción. Hacia Estados Unidos era el 85% y el 5% hacia Europa, específicamente Francia. Entre los años 2002 y 2010, Maduros Tropical Flower exportaron 520 cajas de orquídeas. Presten atención, solamente 520 cajas de orquídeas. Entre 2012 al año actual que tenemos, Maduros Tropical Flower han exportado flores hacia Guatemala, Japón, Estados Unidos y hasta Europa a varias naciones. Y han recaudado más de $1 millón solamente exportando orquídeas. Maravilloso crecimiento, ¿no? Ahora les voy a hablar de la importancia y el aporte de las orquídeas en un ámbito económico. Algunos géneros de la familia de las orquídeas son objeto de grandes cultivos. Su cultivo es posible en casi todas las partes del territorio y está especialmente desarrollado desde la mitad del siglo pasado, porque muchos híbridos que fueron creados y comercializados tuvieron mucho éxito. La explotación comercial para flor cortada y el cultivo en macetas afecta a unos 50 géneros,
cuyo cultivo se practica en muchos países. El aumento de la demanda en los países industrializados ofrece una oportunidad para el desarrollo del mercado de exportación en otros países en desarrollo, tanto en Asia suroriental como en Sudamérica. La única especie de orquídea que goza de un valor industrial actualmente es la Vanilla planifolia, o sea la vainilla, de la cual se extraen sustancias aromáticas empleadas en la confección de dulces y bebidas. Otras especies de orquídeas que son muy buscadas en el mercado internacional y local es la flor del Espíritu Santo, que es la orquídea más conocida y apreciada por los panameños, además de ser conocida como la flor nacional. Recientemente se han iniciado esfuerzos locales de parte de empresas privadas por el cultivo de orquídeas con fines de exportación, aunque la mayoría son híbridos o exóticos. La exportación y cultivo de orquídeas ofrece una alta gama de posibilidades en el ámbito económico, ya que ofrece un desarrollo en las comunidades donde se cultivan y impulsan también el ecoturismo y el turismo sostenible del país. Otros países donde crecen y se cultivan. Entre los principales países productores de orquídeas cabe destacar Brasil, China, Costa Rica, Estados Unidos, Filipinas, Indonesia, Países Bajos y Tailandia. El aumento de la demanda en los países industrializados ofrece la oportunidad para el desarrollo de mercados de exportación en otros países en desarrollo, tanto en Asia como en Sudamérica. Muy bien, en estos momentos pues para mencionarte algunos de los principales exportadores de orquídeas aquí en Panamá tenemos dos viveros. Uno está ubicado en Chiriquí y el otro está ubicado en Chame. El primero se llama Vivero Las Orquídeas, como te digo está ubicado en Chiriquí, en Los Potrerillos abajo en Chiriquí. Este vivero está dedicado a la producción y también la comercialización de estas plantas con el fin de satisfacer las necesidades de sus clientes. Puedes buscar también su página de Facebook y también puedes aprender muchas cosas que ellos tienen acerca de las orquídeas, que es una linda flor ornamental. Y también tenemos el de Loma Linda, que se encuentra en Buenavista en Chame, donde pues también tienen muchísimas orquídeas y es prácticamente uno de los viveros más grandes aquí en Panamá y de América Latina. Así que también puedes buscar su información en Facebook y aprender un poco más de las orquídeas. Lugares turísticos de Panamá donde podemos encontrar a las orquídeas. El vivero de la hacienda se asemeja a un enorme campo de flores, donde crecen alrededor de medio millar de estas plantas, caracterizadas por nombres, separadas por especie y edad. Una gran variedad de flores que tuvieron su origen en Francia, Tailandia, Hawái y Filipinas se albergan bajo el mismo techo. Hay de todos los colores y tamaños. Algunas flores pueden durar meses sin perder su vistosidad. Otras, como las cataleyas, ofrecen una flor sumamente hermosa y llamativa. En la provincia de Veraguas, en Santa Fe, se da año tras año en agosto la Feria de las Orquídeas. Cuentan con más de 350 especies de orquídeas registradas e identificadas con sus nombres científicos. También está la Feria María y John, donde tienen más de 60 especies de orquídeas originarias de Veraguas. En la provincia de Chiriquí, en Boquete, se da la Feria de las Flores y el Café, en donde es una de las más esperadas año tras año. Una de las tantas flores que tienen como exhibición es la gran variedad de orquídeas que hay. La Feria de las Flores y el Café es una fundación sin fines de lucro creada mediante la Ley número 40. El clima de montaña que tiene Boquete es perfecto y favorable para el cultivo de estas hermosas flores, consideradas por algunos las más hermosas y difíciles de cultivar. Es precisamente el mes de abril que alcanza su máxima floración. La Exporquídea es una feria que se desarrolla a orillas del río Caldera, por el patronato de la Feria Internacional de las Flores y del Café, en la que recibe más de 10.000 visitantes y cuenta con una participación de más de 300 agrupaciones de cultivadores de orquídeas y coleccionistas. Este evento se realiza con el objetivo de promover el cultivo, cuidado y conservación de las plantas y de orquídeas.
También está la finca Drácula, que se encuentra en las tierras altas de Chiriquí. Está especializado en el cultivo y conservación de orquídeas y cuenta con una colección de más de 2.000 especies de orquídeas, miles más de híbridos y una gran extensión de jardines tropicales. Se especializa en orquídeas de Centro y Suramérica, del bosque nubloso. Por lo general, el precio de venta de las orquídeas varía de acuerdo al largo de su tallo. Mientras más largo, más costoso. También depende de su color. El color es muy importante. Y del tiempo de cultivo. No te puedo decir un precio específico de las orquídeas porque ellas tienen un rango de precio. El rango de precio está entre $5 a $15,000. Sí, $15,000. Pero como todo en la vida, hay excepciones. Hay una orquídea llamada Shen Chen Nong. Este nombre es por el grupo de científicos que la creó. Les tomó 8 años a este grupo crear esta orquídea. Y esta orquídea florece cada 5 años. Y esta es la orquídea más cara del mundo. Ellos lo que hicieron fue, cuando tuvieron el producto final, la subastaron. Y la oferta final fue de $200,000. Sí, $200,000. Hay otra orquídea que les quería hablar. Es la orquídea de Kinabalu. Esta tarda 15 años en florecer. Y por este motivo, esta orquídea está en peligro de extinción. Porque se imaginan, en 15 años hay muchas que se mueren en el proceso y todo esto. Y esta orquídea tiene un precio de $3,000. Ahora escucharemos el testimonio de la señora Jennifer, quien cultiva diferentes tipos de orquídeas. Adelante. Hola, buenas, mi nombre es Jenny. Quiero hablarles de las orquídeas, un poco de sus cuidados. Tengo orquídeas aproximadamente desde hace 8 años, que fue cuando me regalaron mi primera orquídea. Fue la flor del Espíritu Santo, la primera orquídea que tuve. De ahí he conseguido 8 tipos distintos de orquídeas. De los 8 tipos, 2 son de tierra, las demás utilizan, en vez de tierra, utilizan copas de coco, algunos pedazos de madera y unos pedazos de carbón. Algunos de los cuidados que debemos tener con las orquídeas es que no les gusta la luz directa del sol, solamente les gusta recibir el sol de la mañana. Si las exponemos mucho al sol, tienden a sus hojas a ponerse amarillas. No les gusta en exceso el agua. Se les puede regar todos los días, pero solamente un poco, cierta cantidad de agua, no al nivel de ahogarlas. En cuanto a recomendaciones para las plantas en general, es que es un hobby que en lo personal me agrada porque me encanta la naturaleza, las plantas, los árboles. Tengo sembrado en mi casa gran variedad de plantas florales, arbustos, y lo recomiendo porque ayudamos a la naturaleza, al ecosistema, al medio ambiente, y créanme que es una experiencia muy bonita. Les recomiendo empezar con una plantita y verán que sus gustos por las plantas van a crecer.